Bueno, vamos a comenzar, como hacemos siempre, con una oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, me imagino que estamos grabando, ¿no? Bueno, antes de comenzar, un anuncio. Por el hecho de que la charla coincide con otros eventos de Escola, que es uno de los organizadores de esta charla, vamos a cambiar la charla de días. Ya no será los días sábado, sino que a partir del próximo viernes 20 será los viernes de 18:30 a 19:30. Entonces, un cambio de fecha, los viernes de 18:30 a 19:30 a partir del viernes próximo. ¿Se oye? A ver, vamos a preguntar. ¿Sí? ¿Hay problemas de audio? Ah, sí, sí. ¿Se oye bien? Supongo que sí. Muy bien. Bueno, entonces a partir del viernes próximo, estas conferencias serán los días viernes de 18:30 a 19:30. Retomamos el tema donde lo habíamos dejado. Estábamos tratando la vez pasada de los vicios de la soberbia en primer lugar y de la vanagloria. De la soberbia habíamos dicho que era más que un vicio capital en la concepción de San Gregorio Magno. Los padres del desierto lo colocaban entre los vicios capitales, distinto de la vanagloria. San Gregorio Magno lo colocaba por encima de todos los vicios como principio y madre de todos los vicios por su capacidad causal universal en la medida que tiende a buscar desordenadamente la propia excelencia. Además del vicio de la soberbia, la vez pasada hablamos sobre el vicio de la vanagloria, que es el apetito desordenado de la manifestación a otros de la propia excelencia, es decir, en el fondo de ser admirado por los demás, porque la manifestación de la propia excelencia lo que producen los otros es admiración. Entonces, la vez pasada hemos expuesto estos vicios y hoy vamos a hacer básicamente dos cosas. En primer lugar, acabaremos con la exposición de la vanagloria como vicio capital y después trataremos acerca de los que se podrían llamar los remedios contra la soberbia y la vanagloria. A medida que vayamos tratando cada vicio, no solo lo expondremos a la luz de Santo Tomás y de los padres de la Iglesia, sino también, trataremos en la medida de lo posible de exponer lo que estos autores dicen sobre cómo curar estas enfermedades espirituales y morales. De la vanagloria habíamos dicho que es el apetito desordenado de la manifestación de la propia excelencia, y si recuerdan también habíamos dicho que lleva a que la persona se construya una especie de falsa identidad, falso yo admirable, que lo coloca muchas veces en un ámbito de ensoñación, que lo aparta de la realidad verdadera, de la verdadera realidad de las personas, colocándolo por encima. Lo que nos queda por ver, y esto es a lo que dedicaremos hoy los primeros minutos, lo que nos queda por ver es por qué la vanagloria es llamada vicio capital y por lo tanto, cuáles son sus consecuencias. Recordarán ustedes, pero viene bien refrescarlo cada vez que tratemos de cada vicio capital, que un vicio se llama capital
porque es causa de otros vicios, especialmente a modo de fin. Es decir, el fin que persigue ese vicio capital tiene tal importancia que atrae a otros pecados y a otros vicios que se ordenan a este vicio como a su fin, o al fin de este vicio como a su fin. Estos vicios que engendra el vicio capital los llama Gregorio Magno y Santo Tomás de Aquino con él, y después la tradición que sigue Gregorio Magno, que es la latina, los llama hijas de los vicios capitales. Cada vicio capital es cabeza de otros vicios, en el sentido de que engendra otros vicios a modo de causa final. Estas son las hijas del vicio capital que, como dije otra vez, y vistos desde el punto de vista de su terapéutica moral y espiritual, constituyen junto con ese vicio capital como una especie de síndrome moral. Un síndrome moral compuesto del vicio capital con toda su arbolatura, con todos sus ramajes, ramas que brotan de este vicio capital. En el caso de la vanagloria, explica Santo Tomás, las hijas, es decir, estos vicios que son síntomas hijos de la vanagloria, que forman este síndrome moral, estos vicios, se ordenan, por supuesto, a la manifestación de la propia excelencia. Y la propia excelencia, explica Santo Tomás, tanto en la Suma de Teología como en De Malo, la propia excelencia se puede buscar de dos maneras: de manera rectilínea, de manera directa, o de manera oblicua, de manera indirecta. Y según ambas posibilidades tenemos una variedad distinta de vicios y pecados que surgen de la vanagloria. Según que se busca de manera directa, rectilínea, la manifestación de la propia gloria, de la propia excelencia, tenemos, dice Santo Tomás, en primer lugar, cuando esto se hace mediante las palabras, en cuanto mediante las palabras que uno emite, intenta exaltarse, sea porque habla bien de sí mismo, sea porque trata de decir cosas pues, que causen admiración en los demás. Esto es la jactancia, el vicio de la jactancia. La jactancia es un vicio por el cual uno está inclinado a, mediante las palabras, relatar su currículum vitae a las personas que tiene delante. ¿Se entiende? Hay muchas personas que, pues, pongamos, pues, tienen que hablar de otro y en vez de presentar al otro se presentan a sí mismos, ¿no? Voy a presentar el libro de fulano, que en realidad trata un tema que yo conozco muy bien, porque mi currículum y yo he estudiado aquí y allí. Bueno, en fin, eso es jactancia. La jactancia es hija de la vanagloria. Entonces, en cuanto a la palabra, tenemos la jactancia. Si es mediante hechos, mediante la manifestación de hechos, por medio de los actos, tenemos, dice Santo Tomás, dos vicios. Si estos hechos son reales, o tienen algún viso de realidad, aunque pues, haya allí pues, una manifestación de la vanidad, lógicamente, si estos hechos son reales, tenemos lo que Santo Tomás llama la presunción de novedades, praesumptio novitatum, la presunción de novedades o la presunción de originalidad, diríamos, porque dice Santo Tomás, las cosas nuevas, originales, son las que causan más admiración. Y entonces el vanidoso tiende siempre a presentarse como original. Observen ustedes cómo hoy vivimos en un mundo tan atrapado por la vanagloria que uno prácticamente no consigue trabajo si no es vanidoso, porque tiene que ponerse en LinkedIn, porque tiene que hacer un currículum en que resalten todos sus méritos. Si uno se quiere acreditar como profesor, tiene que estar pues, manifestando méritos y estar todo el tiempo dando razón de por qué soy tan excelente. Entonces, esto es la presunción, y particularmente la presunción de novedades o de originalidad, presumptio novitatum. Si en cambio los hechos, actos que son falsos, es decir, son hechos por los cuales uno manifiesta una perfección que no tiene,
es decir, intenta mostrarse de una manera más excelente que la que realmente le corresponde, que la realmente tiene, entonces tenemos la hipocresía. La hipocresía es consecuencia de la vanagloria. La vanagloria. Fíjense ustedes cómo estos padres, Gregorio Magno, lo mismo que Tomás de Aquino y otros autores que hablan sobre la vanagloria, no ignoraban, por lo tanto, que uno puede llevar una vida religiosa llena de hipocresía. Muchas veces hoy se considera muy original a un autor como Nietzsche o autores semejantes por el hecho de rascar y sacar afuera la basura que hay detrás de la vida religiosa y de la moral cristiana o burguesa. Sin embargo, pues esto está no solo en estos padres, sino está radicalmente en el Evangelio, cuando Jesús critica a los hipócritas y particularmente a los fariseos, que no tenían mala doctrina, pero se presentaban con una excelencia exterior que no correspondía a una perfección interior. Esto es la hipocresía. Entonces ya tenemos 3 hijos: jactancia, presunción e hipocresía. Estos son los 3 hijos de la vanagloria en las que se manifiesta una búsqueda directa y rectilínea de la manifestación de la propia excelencia. Después tenemos la búsqueda de la manifestación indirecta, y esta se da, dice Santo Tomás, fundamentalmente por el menosprecio del prójimo, la depreciación del prójimo. El vanidoso necesita 2 cosas: mostrarse como excelente por un lado, y por el otro lado mostrar que el otro está por debajo. Estas son las dos cosas. Es curioso que Alfred Adler, un autor que ya mencioné en la clase anterior, porque venía al caso en la medida en que él consideraba que en el centro de la personalidad neurótica está o lo que él llamaba el carácter neurótico, está la vanidad. De hecho, su libro famoso, El carácter neurótico, termina prácticamente con la frase: la neurosis es una consecuencia de la vanidad. Y él explicaba esta personalidad en la que por un lado el sujeto es pusilánime y en su inconsciente teme ser inferior y exponerse a las dificultades de la vida que le pueden manifestar pues, su propia inferioridad, y al mismo tiempo pues, quiere manifestarse como ganador y como superior. Pues el mismo Alfred Adler dice que también una de las consecuencias de la vanagloria, una de las, no dice las hijas, pero una de las consecuencias de la vanagloria del neurótico es la tendencia a la depreciación del prójimo. El neurótico es vanidoso, un vanidoso que teme ser inferior y al mismo tiempo que envidia al prójimo, que deprecia al prójimo y también lo envidia. Aunque Santo Tomás no pone aquí, al hablar de la vanagloria, a la envidia como hija de la vanagloria, cuando habla del vicio capital de la envidia, inmediatamente después dice que ordinariamente la envidia brota de la vanagloria. Lo que pasa es que no lo dice así San Gregorio, y Santo Tomás, que va siguiendo a San Gregorio, no lo dice. Pero la envidia ordinariamente brota de la vanagloria, porque el vanidoso quiere brillar y no le gusta que brille el otro. Y entonces está clarísimo así, aquí esto. De hecho, al terminar de la vanagloria hablaremos de la envidia, es el próximo vicio que toca tratar. Cuando Santo Tomás habla de la envidia, dice: ¿es la envidia vicio capital? Parece que no, porque la envidia nace de la vanagloria. Y Santo Tomás dice: lo propio del vicio capital no es no nacer de otro, el vicio puede nacer de otro vicio. Lo propio del vicio capital es que de él nacen a su vez otros vicios, pero nada impediría que un vicio capital nazca de otro vicio, como la soberbia, por ejemplo, puede engendrar todos los vicios. Entonces tenemos esta competencia con el prójimo, que es característica del vanidoso. No siempre una competencia abierta, pero una competencia con el prójimo que lo lleva a ser envidioso. Santo Tomás no lo pone aquí entre las hijas, pero al hablar de la envidia sí que lo menciona. Y después otra serie de vicios que tienen que ver con la superación del prójimo. ¿Cuáles son estos vicios? Santo Tomás, como siempre, va muy ordenadamente. Primero que nada, en cuanto a la inteligencia. El vanidoso no quiere
que el otro sea más inteligente que él. Y entonces, dice Santo Tomás, el vanidoso se vuelve pertinaz, aparece el vicio de la pertinacia, que con una palabra más usada hoy en día, podríamos decir que es la terquedad. El vanidoso es terco en la medida, dice Santo Tomás, en que no cede su opinión ante la opinión mejor del prójimo. El prójimo puede opinar mejor que él, pero él no va a ceder en su opinión, porque está aferrado a ella, porque mediante ella él se autoafirma a sí mismo. O sea, la opinión vanidosa es una opinión que pasa por la autoafirmación y por lo tanto no está conectada con la verdad, sino con la personalidad. Es decir, también Alfred Adler decía, el neurótico busca el sentimiento de personalidad, de sentirse importante. Personalidad en el sentido de sentirse importante. Entonces aquí está la autoafirmación pertinaz, que es que hace al vanidoso como característicamente terco. Esto en cuanto a la inteligencia. En segundo lugar, en cuanto a la otra potencia del alma espiritual humana, que es la voluntad. En cuanto a la voluntad, surge el vicio de la discordia. La discordia significa lo contrario de la concordia. Por la concordia, uno está en paz con el prójimo porque las voluntades se acuerdan entre sí. Pero el vanidoso no quiere estar de acuerdo con el prójimo. No quiere estar de acuerdo con el prójimo porque muchas veces se supone deponer su voluntad ante la voluntad del prójimo. Y esto el vanidoso no está dispuesto a hacerlo. Entonces tenemos la discordia. Después esto se expresa por la palabra, por medio de la palabra. Es decir, uno discute con el otro por vanidad, por vanagloria, y esto da lugar al vicio y pecado de la contienda. La contienda. Y finalmente, dice Santo Tomás, en cuanto se relaciona, tiene que ver con la relación con las autoridades, con la autoridad. Muchas, claro, ustedes piensen que en general estos autores están pensando sobre todo en la vida religiosa, pero autoridades tenemos todos. Los jóvenes y los niños tienen a sus padres, los empleados tienen a sus jefes, las naciones tienen a sus gobernantes, la iglesia tiene sus prelados, etcétera, etcétera, ¿no? Y el vanidoso se resiste a someterse a la autoridad legítima, porque eso supone un abajamiento. O sea, el vanidoso siempre está buscando brillar y por lo tanto esto de someterse a otro es algo que le cuesta, Bueno, entonces, yo lo que quiero ahora manifestar es lo siguiente. Este curso que estamos dando es sobre los vicios capitales y por lo tanto no me interesa a mí solamente exponer puntualmente cada vicio, sino que se comprenda la noción de vicio capital. Y la noción de vicio capital tiene que ver con la causación de los vicios. Hay un vicio central que causa todos los otros. Esto es lo importante. Y quiero que se capte la utilidad que tiene esto desde el punto de vista pues, de la ascesis espiritual, de la pedagogía moral y hasta de la psicoterapia, porque es inútil luchar contra los vicios periféricos cuando estos son causados por un vicio central. Esta es la idea fundamental. En el caso que nos ocupa, si nos encontramos con una persona que es desobediente, que es terca, que es pues presuntuosa, hipócrita, no es inútil del todo, digamos, pero es infructuoso atacar estos vicios periféricos si no se ataca el vicio central que los causa y los hace necesarios. Estos vicios son necesarios para sostener a la vanidad. Si la persona vence a la vanagloria, estos otros vicios caen por su propio peso porque no tienen sentido por sí mismos, sino como auxiliares y asistentes del vicio de la vanagloria. Y atención, esto es tan objetivamente así, es tan claramente así, que Alfred Adler, que no sabía nada de todo esto, desconocía completamente esta tradición, decía algo parecido respecto de la vanagloria de el que él llamaba el carácter neurótico. Él decía, el carácter neurótico tiene una línea directa, rectilíneamente, la línea central, la línea directriz de su carácter,
es, decía Adler, la exaltación de sí mismo. Lograr el sentimiento de personalidad, la autoexaltación. Y esto es la vanidad, que también le pone este nombre. Y el resto de rasgos de esta personalidad, no solo rasgos psicológicos y morales, sino también de todas las, lo que él llamaba los arreglitos, arrangement, arreglitos del neurótico, que son lo que los psicoanalistas llaman los mecanismos de defensa, es decir, toda la técnica inconsciente de automanipulación por la cual el neurótico se manipula su cuerpo y su psique y también su entorno, todos estos arreglitos y todos los rasgos de carácter neurótico caerían por su propio peso, o mejor dicho, serían más fáciles de resolver, si se lograra cambiar ese rasgo caracterial que era la vanidad y que es el que altera a la personalidad. Y si bien es verdad que no todo vanidoso necesariamente es neurótico, y probablemente no todo neurótico es necesariamente vanidoso, habría que verlo, en todo caso esto señala una gran verdad, es decir, muchos vicios, y sobre todo vicios como la vanidad, que nos ponen bastante fuera de la realidad, son vicios que alteran no solo nuestras disposiciones morales, sino toda nuestra personalidad. Toda nuestra personalidad. ¿Y por qué? Porque está todo conectado en el ser humano, todo conectado. Los vicios están conectados entre sí y los vicios están conectados con todo el resto de la personalidad, porque los vicios no son otra cosa que disposiciones de nuestras potencias, varias de las cuales además están asentadas en órganos e involucran en su ejercicio todas nuestras facultades mentales, anímicas, sentidos internos, pasiones e incluso el ámbito vegetativo. Entonces, el vicio tiene un gran poder de formación. Pero en todo caso, yo a lo que iba es a esto. El ataque de la línea central, en el caso del vicio, es fundamental, del vicio capital, es fundamental, y cuando ese vicio capital es vencido, los otros dejan de tener sentido por sí mismos, pueden quedar como reliquias de algo que estuvo y que se puede ir combatiendo, pero lo principal está en ese vicio capital. Por lo tanto, los vicios se organizan como estructuras, los vicios se organizan como estructuras jerárquicas, esto es importante comprenderlo, y si quitamos la piedra angular se viene todo abajo. La piedra angular en este caso es el vicio capital. Por eso yo hablaba de síndromes morales. Son un conjunto de desórdenes, pero que tienen en su centro a la vanagloria. Bueno, o el vicio capital que se trate. Lo que digo de la vanagloria, como veremos, vale también del resto de los vicios capitales. Hay vicios que dependen de la envidia. Si se combate esa envidia, pues caen los otros vicios capitales. Hay vicios que dependen de la lujuria. Si se vence esa lujuria, los otros vicios que lo acompañan y lo sostienen pierden el sentido. Y así siguiendo. Muy bien. Bueno, este es el cuadro de lo que es la vanagloria y sobre todo la vanagloria como vicio capital. Repito, cuando vayamos viendo los otros vicios capitales, veremos ese vicio, pero también lo veremos como capital, es decir, con toda la constelación de rasgos desordenados que lo acompaña. Pasamos ahora a los remedios. Esta es la parte más difícil. Es fácil describir el desorden muchas veces, lo difícil es sanarlo. Y como se trata de desórdenes morales, tampoco se trata de una solución puramente técnica. Aplico este remedio y se curó, entre otras cosas porque está involucrada la voluntad humana. A veces no basta la voluntad, la mera voluntad para vencer un vicio, pero sin la voluntad el vicio no se vence. Entonces ahora diré algunas cosas, primero que nada genéricas, generales, acerca de lo que podríamos llamar la terapéutica de los vicios, la terapéutica espiritual, estamos hablando de sanación de males morales y espirituales. Entonces algunos rasgos generales de lo que es la terapéutica de los vicios, y después nos detendremos particularmente en la soberbia y en la vanagloria, que son los dos primeros vicios que hemos explicado.
Aunque la envidia la habríamos podido tratar también unidamente aquí, porque están estos tres vicios, soberbia, vanagloria y envidia, están muy íntimamente conectados. El principio general de la terapéutica de los vicios, no solo los capitales, de los vicios en general, es un principio que podemos asimilar al de la medicina clásica, contraria contraris curantur, contraria contraris curantur. Los contrarios se curan por los contrarios. Este era el principio básico de la medicina clásica, no de la medicina ¿cómo se llama? Bueno, no me viene ahora esta que dice que los símiles se curan con los símiles. Contraria contraris curantur. Los contrarios se curan por los... Homeopática, la homeopatía dice lo contrario, dice los semejantes se curan por los semejantes. Bueno, no voy a entrar aquí en esto, evidentemente los vicios, en este caso los vicios no se curan por los vicios, lógicamente, no se curan por los semejantes, más que per accidens, accidentalmente. Por supuesto que, como dice Santo Tomás, un pecado conduce a otro por su propio peso. Peso es inclinación afectiva. La inclinación afectiva del pecado conduce a otros pecados y cuando uno está muy hundido, a veces pues se convierte y cambia, ¿no? Pero no es por la fuerza del pecado, sino por el sentimiento profundo de miseria que a veces uno tiene. Los contrarios se curan por los contrarios, en este caso quiere decir que los vicios se curan por la virtud a la que se oponen, se curan por la virtud a la que se oponen. Y por lo tanto, el ejercicio de la virtud que se opone a tales vicios es de absoluta necesidad para la curación de esos vicios. Siempre teniendo presente, porque aquí estamos hablando no solo desde el punto de vista natural, sino también sobrenatural, que pues está la influencia de la gracia, que el mero ejercicio solo puede conducir a la adquisición de virtudes adquiridas, aunque también es verdad que desde el punto de vista de las virtudes infusas, morales, no solo teologales, de las virtudes infusas, el ejercicio contribuye al fortalecimiento. Lo que pasa es que es un ejercicio que pues, está movido por gracias actuales, sea que precedan la infusión de la gracia santificante, sea que sean consiguientes a esa infusión, ¿no? Entonces, hay que siempre atender a la virtud contraria. Los autores clásicos, además, como Casiano, al que hemos mencionado ya muchas veces, insisten en la importancia de sacar a la luz los vicios y analizar sus principios y sus causas. Es decir, es fundamental que el vicio salga a la luz, y eso que salga a la luz no solo es que se manifieste, porque muchas veces manifiesto a otros, sino que los vicios internos y los pecados interiores que el sujeto tiene, los manifieste exteriormente, fundamentalmente a su padre espiritual. Esto es la idea. Ante el padre espiritual hay que poner el alma abierta y manifestar todas los defectos que uno observa en sí. Esto lo dice Casiano, particularmente de los monjes, pero esto vale para todos. No se trata solamente de que uno tome conciencia de los vicios que tiene, sino de manifestárselos a otro para que lo ayude. Esta es la idea fundamental. Hay que manifestarlos a otro para que este otro pueda ayudarnos. Y una vez que el vicio ha salido a la luz, hay que analizar, dice Casiano, con toda precisión, sus principios y causas. Hay que ver por qué se tienen esos vicios. En este análisis es necesario además detectar lo que estos autores llaman la pasión o vicio dominante. Es decir, cuál es el principal vicio que nos hace guerra, que lógicamente jugará en nosotros ordinariamente el papel de vicio capital. Ya dije otro día que los vicios capitales hay un listado que está muy bien construido, porque está basado en las inclinaciones de la naturaleza humana que tienden ordinariamente a desordenarse de una misma manera. Utim pluribus sucede así, se desordenan así. Pero por circunstancias temperamentales, biográficas, sociales,
lo que fuere, una persona puede tener como principal vicio uno que no sea capital, como el temor o como la pusilanimidad, y este sea el que engendra a los otros. Y esto vale individualmente y socialmente. Un listado de vicios capitales, el clásico, que es válido siempre porque tiene que ver con constantes de la naturaleza humana, pero se le pueden agregar otros en unas épocas. Hay épocas determinadas en las que pues, determinados vicios puedan ser capitales y no sean en otras épocas. Porque, pues, para poner un ejemplo, en una cultura tan contra natura como la nuestra, pues puede ser que sean capitales vicios que en otras circunstancias pues no lo fueren, como la pusilanimidad, por ejemplo, o el temor, y que ese temor cause un montón de problemas. La misma Sagrada Escritura advierte contra el temor del mundo, por ejemplo, diciendo que lo que hay que temer es, lo que hay que tener es temor de Dios, finalmente temor filial, lógicamente, pero en todo caso temor de Dios. Entonces, se trata de detectar el vicio dominante con la ayuda de una guía, no se hace solo. Voy a leerles para que se hagan un poco de idea, como lo dice, las palabras de Casiano en sus Colaciones, un libro muy clásico de Casiano, en que trata de esto. Más pormenorizadamente trata en sus instituciones, pero aquí, en este libro, más apretadamente trata también de los vicios capitales. Y dice así, leo, cito, frente a estos vicios no cabe otra actitud que la de una ofensiva a rajatabla. Ante todo, cada cual debe observar el vicio que más le acucia y entablar contra él singular batalla. Fije la atención en el cariz que toman sus ataques, dirigiendo contra él las saetas de los ayunos cotidianos. Casiano, como buen autor monástico, insiste mucho en la penitencia, los ayunos, ya iré a eso después. Debe asestarle a todas horas los suspiros del corazón y los dardos continuos de los gemidos. Dispare contra él la penalidad de las vigilias y las meditaciones de su corazón. Debe además ofrecer a Dios sin cesar su oración con lágrimas, pidiéndole se digne neutralizar las opresiones del enemigo. Es imposible conseguir la victoria contra cualquier pasión si no estamos penetrados de esta idea madre, que nuestra industria y propio trabajo no pueden por sí solos obtener el triunfo sobre ella. Y esto a pesar de que por nuestra parte la obra de purificación reclama noche y día un cuidado y solicitud incesantes. Y lo que dice Casiano, ahora lo continúo leyendo, a continuación dice, hay que detectar el vicio principal, se entabla una lucha sin cuartel contra este vicio. Una vez que se lo ha derrotado, se busca el siguiente, porque siempre hay otro. Hay otro vicio que vencer y que ocupa su lugar como vicio principal. Y mantener la misma acción. Fíjense, dice así, cuando se vea libre de este vicio, se impone una nueva labor de exploración. Deberá sondear con la misma mirada atenta los íntimos repliegues de su alma y ver cuál es ahora, entre los demás, el vicio más hondamente arraigado. Movilice entonces contra él todas las armas de su espíritu. De esta forma, tras de haber vencido los más irreductibles, alcanzará pronta y fácilmente la victoria sobre los demás. La fuerza del alma se acrece con sus triunfos y cobra ánimo ante unos adversarios cada vez más febles y abatidos. La lucha va tomando un sesgo de optimismo hasta cristalizar en una victoria total. Entonces, estos grandes maestros del conocimiento de sí, poco conocidos, no solo por los psicólogos y los pedagogos, sino también muchas veces por los teólogos y los directores espirituales, etcétera, pues esto lo tenían muy claro. Primero sacar a la luz el vicio, después combatirlo. Una vez vencido, ir al por el siguiente. La vida es un combate espiritual. Muy bien.
para acabar con el tema de lo que es la terapéutica general, ahora vamos a la particular de los vicios, pues como remedio general contra los vicios, los padres y doctores de la Iglesia presentan con frecuencia algunos que son, como si dijéramos, comunes principios curativos de los vicios. La meditación y contrición de los pecados, está relacionado con lo que dijimos recién, así como, por supuesto, la confesión sacramental de los pecados. El ayuno. Claro, nosotros vivimos una vida, sobre todo si no somos monjes, lógicamente, en la que si no comemos, pues no podemos trabajar, pero también el ayuno juega un papel en la formación del carácter, en la formación de la personalidad y en la derrota de los vicios. La penitencia y los actos de reparación, todo esto son recursos fundamentales contra los vicios. El recurso recomendado por todos, desde los padres del desierto hasta los autores posteriores, a un padre espiritual ante el que exponer con sinceridad del corazón todo lo que hay dentro para encontrar, discernir la voluntad de Dios en concreto sobre uno y también, lógicamente, la sanación de los desórdenes morales y espirituales. Y finalmente, lógicamente, además de los sacramentos en general, pues la actividad de meditación y sobre todo de contemplación, porque es el contacto con las cosas divinas el que nos hace ubicarnos adecuadamente en nuestra propia situación. Entonces, todo esto sería lo que podríamos llamar los principios generales, válidos para todos los vicios. Pero vayamos a los vicios que hemos visto estos días. En las últimas dos veces hemos estado hablando de la soberbia y de la vanagloria. Entonces vamos a descender a lo que sería pues, la terapéutica en particular, concreta, de la soberbia y de la vanagloria. Según enseña Santo Tomás de Aquino, y todos los padres en esto es unánime, la virtud opuesta y por lo tanto el remedio fundamental contra la soberbia es la humildad. La humildad. La humildad es la virtud por la que se modera el apetito de la excelencia. La soberbia es el apetito desordenado de sobresalir, de perfección, y la humildad es, por lo contrario, la virtud que modera. Es, por lo tanto, una virtud moderante. Cuando Santo Tomás expone su doctrina de las virtudes llamadas cardinales, enseña que las virtudes cardinales se llaman así porque cada una de ellas realiza, respecto de una materia especialmente difícil, un modo que otras virtudes realizan en otros ámbitos. Así tenemos por un lado la fortaleza, que es el modelo de las virtudes fortificantes, asertivas, si le gusta ser vanidoso, podemos ponerle este nombre, virtudes fortificantes, virtudes de lucha, que nos sostienen y hacen fuertes ante las dificultades. Allí tenemos la fortaleza, pero hay otras virtudes cuyo modo es impulsar y sostener en aquellas cosas en que nuestro apetito tendería a retraerse, a volverse para atrás. Las virtudes fortificantes, cuyo modelo es la fortaleza, por eso es virtud cardinal, lo que hacen es empujarnos. Así tenemos la fortaleza y sostenernos. La fortaleza, la paciencia, por ejemplo, la perseverancia, la magnanimidad, que son todas virtudes que nos empujan, nos impulsan cuando el apetito, por temor, por flojedad, por lo que fuera, tendería a volver para atrás. Entonces en el mundo contemporáneo, tan psicoanalizado, las virtudes siempre se ven como represivas, ¿no? Pero esto no solo es falso, es una visión falsa de la virtud, sino que además hay virtudes que no solo no nos reprimen, sino que nos empujan. La valentía es muy importante en la vida, la fortaleza es muy importante en la vida, la magnanimidad, de la que hablaré en breve, es muy importante en la vida. Entonces, y hay otras virtudes que son moderantes, que justamente en aquello en que nuestro apetito, por el contrario, en vez de retraerse, tendería pues, a pasarse por exceso, por
por impulso, por impulsividad, pues estas virtudes moderan, y el modelo de esto es la templanza, que modera el apetito en aquellas cosas tan naturales al cuerpo humano que éste tiende pues a excederse, como es en la comida, la bebida y los placeres venéreos. Entonces, en estas cosas en las que uno tiende a excederse, pues tenemos la templanza, que modera. Pero la templanza no es la única virtud moderante. La clemencia y la mansedumbre, por las cuales moderamos nuestro apetito de venganza, la ira y los castigos externos, la mansedumbre, el movimiento interior de ira. Ya hablaremos de esto cuando hablemos de la ira, del vicio capital de la ira. La clemencia, los castigos externos, pues son virtudes moderantes. Entonces, todas las virtudes moderantes se dice que son partes potenciales de la templanza, así como todas las virtudes fortificantes se dice que son partes potenciales de la fortaleza. Pero esto no quiere decir que esas partes potenciales sean auxiliares de las virtudes cardinales, o que sean menos importantes. Y esto lo digo porque la humildad es parte de la templanza, y algunos exponen esto como diciendo, pues que la humildad es auxiliar de la templanza. Esto sería un absurdo. Decir que la humildad es auxiliar de la templanza sería como decir que el apetito de excelencia es menos importante que el apetito sexual o el apetito de comida. No tiene sentido. No hay que ser humilde para ser templado. En todo caso hay que ser templado para ser humilde, si queremos, al revés. El ser parte potencial implica que simplemente que es una virtud al modo de la templanza. La humildad es una especie de templanza en las cosas que tienen que ver con la excelencia, moderación de la propia excelencia. Santo Tomás insiste mucho en que la humildad es la virtud del conocimiento de sí, porque la norma de la humildad es el recto conocimiento de sí. Porque de lo que se trata es de no excederse buscando aquello que supera nuestra propia capacidad. No busco lo que supera mi propia capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Es decir, hay que tener un conocimiento de la propia capacidad para no buscar aquello que supera nuestra capacidad. Y por eso la humildad está íntimamente relacionada con el conocimiento de sí. Por esto también Santo Tomás afirma claramente que no es humilde negar las verdaderas dotes que uno tiene. El humilde no es uno que se desprecia radicalmente porque se odia. El humilde reconoce los verdaderos talentos que tiene, pero reconoce que esos talentos vienen de Dios. Entonces, la humildad supone el conocimiento de sí. Y Casiano dice que hay dos humildades, lo mismo que hay dos soberbias, una dirigida al prójimo y una dirigida a Dios. Ser humilde con el prójimo, ser humilde con Dios. Santo Tomás más bien tiende a decir que la humildad radicalmente tiene que ver con la sujeción a Dios y secundariamente al prójimo, pero radicalmente a Dios. No tiene por objeto a Dios, no es virtud teologal, tiene por objeto la esperanza de triunfo, la esperanza de ser excelente, pero se trata de someter esas esperanzas por debajo de Dios. Entonces, más bien la humildad se somete primeramente a Dios y desde Dios al prójimo. ¿Esto por qué es? Esto está íntimamente conectado con el carácter, y esto es lo que hay que considerar como remedio. Hay que considerar constantemente el carácter creatural nuestro, de nuestro yo, del ser humano y de nosotros en particular. Somos criaturas. Y criatura significa que hemos sido sacados por Dios de la nada y que estamos sostenidos en cada instante por Dios para evitar desvanecernos en la nada. Si Dios dejara de sostenernos, nada tendríamos. De hecho, Santo Tomás, en De Veritate, llega a decir que una frase en un sed contra, digámoslo, pero una frase que es muy iluminadora, que dice: quae ex nihilo facta sunt, las cosas que han sido hechas de la nada, quae ex nihilo facta sunt, per se in nihilum tendunt, por sí mismas tienden a la nada. Y esto tiene una serie de consecuencias morales muy importantes. Primero que nada, por esto, cuando nos apartamos de Dios, nos autodestruimos. O sea, esa tendencia a la nada, a la destrucción que ve Freud en
en la pulsión de muerte, no es otra cosa que la tendencia del hombre caído cuando se aparta de Dios. Por sí mismo, dejado a sí mismo, pues está una especie de principio de entropía espiritual por el cual uno se autodestruye. Esto es fundamental. Pero además, esto explica por qué algunos autores espirituales, muy claramente los místicos renanos, Tauler, por ejemplo, pero también tomistas, Valgornera, por ejemplo, insiste mucho en esto, y en San Juan de la Cruz, lógicamente, ¿no? Insisten en que el humilde debe aniquilar su voluntad, utilizan esta expresión, aniquilar su voluntad. Y uno puede pensar, bueno, es que estos autores son una especie de nihilistas, schopenhauerianos, que sí, que hablan de Dios, pero en el fondo lo que quieren es llegar a una especie de nirvana en el que pues, desaparecen, ¿no? Son gente rara. Pero en realidad lo de la aniquilación de la propia voluntad tiene que ver con este hecho de que nuestra voluntad está sacada de la nada. Entonces, se trata de que el humilde reconduzca su voluntad y toda su persona a esa conciencia de la propia nada dejada a sí mismo, dejados a nosotros mismos, nada somos, todo lo que nos llena es de Dios, y por eso también la lógica del don y la lógica del vaciamiento que acompaña a la humildad es esta, vaciarse de sí para llenarse de Dios, porque de nosotros mismos lo que tenemos es vanidad, vacío, vacuidad, vacuidad. Por nosotros mismos tendemos a la vanidad, porque solo Dios llena las cosas de perfección, de ser y de bondad. Este es el principio básico de la humildad radical. Ahora bien, dicho esto, que es fundamental sentirlo y consonar con esto, es verdad que Santo Tomás dice lo que decía anteriormente. Esto no implica no reconocer los dones que tenemos, porque si no, no los podemos dar. Imaginaos que Santo Tomás hubiera dicho yo, no sé nada, no voy a enseñar. Entonces nos quedaríamos sin las grandes obras de teología. Santo Tomás sabía lo que él sabía. Lo que pasa es que él sabía que venía de Dios, radicalmente, tanto no solo por inspiración, por la gracia, sino también incluso por el don de la misma facultad intelectiva que le dio Dios a Santo Tomás y las circunstancias providenciales que hicieron que pudiera desarrollarla y todo el resto. Entonces, todo lo tenemos recibido de Dios. Entonces, el humilde, dice Santo Tomás, ¿qué sucede respecto de Dios y respecto del prójimo? Reconoce todo lo que tiene como recibido de Dios. Y también es capaz de ver lo de Dios en el prójimo. Y por lo tanto se puede someter al prójimo en cuanto a lo que hay de Dios en él. Santo Tomás dice, sería vicioso someter lo que hay de Dios en nosotros a lo que hay del prójimo, del hombre en el prójimo. Hay que someterlo del hombre en nosotros, que es nuestra nada, a lo que es de Dios en el prójimo. A lo que es de Dios. Siempre en el fondo está la sumisión a Dios. Y como el humilde es capaz de ver lo de Dios en el prójimo, es capaz de siempre poder someterse al prójimo. Este es el secreto. Este es el secreto. Bueno, junto con esto, los autores espirituales insisten mucho en que para el desarrollo de la humildad es necesaria la meditación de las propias flaquezas y debilidades. El examen de conciencia, la consideración de los pecados presentes, pero también de los pasados, para no olvidar de la miseria de la que muchas veces venimos, siempre en fondo venimos, tener presentes todas nuestras limitaciones, no solo morales, sino humanas, físicas, etcétera, y especialmente la meditación sobre la muerte, porque es muy saludable tener presente que vamos a morir y que por lo tanto pues somos poca cosa, poca cosa. Nuestra vida acaba en la muerte, acaba en el morir. Bueno, este es el remedio, la humildad, sintéticamente. Podríamos hablar sin acabar de esto, pero ya llevo demasiado tiempo hablando de la soberbia y la vanagloria, entonces tengo que acabar. ¿Qué pasa con la vanagloria? Dijimos que la humildad es el vicio opuesto a la soberbia. ¿Qué pasa con la vanagloria? Muchos autores espirituales, entre ellos Casiano, hablan de la humildad también para vencer a la vanagloria. Y esto es exacto, porque en la medida en que la vanagloria es el apetito de manifestación de la propia excelencia, si uno es humilde y no busca desordenadamente la propia excelencia, pues también pues, combatirá la vanagloria. Pero Santo Tomás dice esto, en el objeto del apetito irascible, porque tanto en la soberbia como en la vanagloria, y lo mismo en la humildad,
y en la magnanimidad, que es la virtud de la que voy a hablar ahora, se trata de la modelación por la virtud o por el vicio de el apetito irascible que busca la excelencia. Entonces, el objeto del apetito irascible, dice Santo Tomás, es bifronte, porque el apetito irascible busca un bien, pero que encierra una dificultad y por lo tanto un mal, y puede ser visto de dos maneras. En cuanto atrae desproporcionadamente al apetito como un bien, y en cuanto retrae al apetito por lo que encierra de mal. En cuanto atrae al apetito, tenemos la humildad que modera la esperanza. Pero en cuanto lo retrae, tenemos la magnanimidad. La magnanimidad por defecto tiene el vicio de la pusilanimidad, del que hablaré otro día, porque está relacionado también con el vicio de la asedia. Entonces voy a dejar la pusilanimidad para otro día, porque además no tengo tiempo. Pero por exceso tenemos la vanagloria. Y claro, uno se puede preguntar, ¿cómo puede la magnanimidad arreglar el problema de la vanagloria? Si justamente la magnanimidad hace que tendamos a lo grande. Que hace que tengamos. Magnanimidad, magnanimitas, es en latín grandeza de ánimo, es decir, de apetito irascible. Y en Aristóteles, que es de quien lo toma Santo Tomás, esta virtud se llama megalopsiquia, es una alma grande. Entonces, uno dice, ¿cómo puede ser? De hecho, muchos estudiosos aristotélicos contemporáneos dicen, para Aristóteles la soberbia era una virtud, porque habla de la magnanimidad. Incluso en las traducciones ponen soberbia en vez de magnanimidad, u orgullo. Pero esto no es así. Santo Tomás las pone juntas. Porque la magnanimidad, si bien tiene por objeto los honores y glorias, esto es mover al sujeto a buscar aquellos honores y glorias a los que está proporcionado, más radicalmente tiene que ver con impulsar al sujeto a la perfección. Entonces, en Aristóteles, la magnanimidad es una especie de supervirtud, porque supone tener todas las otras y querer llevarlas a la perfección. Uno puede tener todas las virtudes mediocremente. Hay grados en la virtud, se puede progresar en la virtud. Y lo propio del magnánimo es tener un ánimo dispuesto a llevar todas las virtudes a la máxima perfección. Y esto es lo que espiritualmente llamamos la generosidad espiritual, la grandeza del ánimo. Santa Teresita del Niño Jesús, que enseña el caminito, que es la humildad, ser como un niño ante Dios, al mismo tiempo quería hacerlo todo. Y eso es la magnanimidad. La magnanimidad es ese quererlo todo, grandeza del alma. Y en el caso que nos ocupa, ese querer serlo todo es querer la manifestación de la gloria de Dios. Sustituir la gloria vana, que es la propia, porque uno en el fondo dejado a sí mismo es nada, hay que sustituir la gloria vana por la gloria de Dios. Entonces la magnanimidad es la que nos hace buscar ante todo la gloria de Dios. Y por eso no basta la humildad para atacar la soberbia y la vanagloria también, por supuesto, pero al mismo tiempo también la magnanimidad que nos hace buscar ordenadamente lo grande. Y buscar ordenadamente lo grande es buscar ante todo la realización, primero que nosotros la manifestación en nosotros mismos de la gloria de Dios. Y por eso va emparejada con la humildad, porque para que esto se pueda realizar, primero nos tenemos que vaciar de nosotros mismos por la humildad. Y este vaciamiento de nosotros mismos por la humildad después permite que seamos llenados de la gloria de Dios o del deseo de la manifestación de la gloria de Dios. Bueno, tenemos que ir acabando ya porque nos quedan 5 minutos. Entonces, tenemos estos dos grandes remedios, la humildad y la magnanimidad. Vamos a ir acabando. Me dicen que hay alguna pregunta, pues la voy a responder ahora mismo, si me dicen aquí cuál es. ¿Existe envidia que no nace de la vanidad? Si toda envidia nace de la vanidad, ¿cómo debemos proceder en la terapéutica del envidioso? ¿De qué depende para que ataquemos la vanidad o la envidia? Muy bien, sí. Bueno, esto lo vamos a ver la próxima. El tema próximo es la envidia, ¿no? Santo Tomás se pregunta si la envidia nace siempre, si la envidia no es vicio capital por nacer de la vanagloria, ¿no? Y dice, por este motivo, por el hecho de que nace de la vanagloria, hay algunos padres que no lo colocan entre los vicios capitales.
Entonces, claro, lógicamente. Casiano y Evagrio no la colocan entre los vicios capitales. No necesariamente nace de la vanidad, hay envidias y envidias. Como si yo envidio el dinero ajeno, por ejemplo. Tal vez no nace de la vanidad en ese caso, sino de la avaricia. Pero sí que es verdad que parecería que la envidia es un vicio capital por el hecho de que engendra otros, lógicamente, ¿sí? Pero que siempre depende de un apetito más importante, ¿no? Como puede ser el apetito de excelencia o en otro caso el apetito de dinero. Y además ya veremos que hay envidias y envidias, etc. Si les parece, la próxima, cuando desarrollo la envidia, vuelvo sobre este mismo tema y lo desarrollamos más a fondo, vemos lo que dice el mismo Santo Tomás al respecto. Pero sí, yo creo que las envidias que importan en la vida sí que dependen de la vanagloria. Las envidias importantes en la vida. Y ya veremos que a la envidia que le importa a Santo Tomás es la envidia del bien personal y espiritual ajeno. Esa es la envidia en el sentido más fuerte y más nocivo, como vamos a ver la próxima. Sí, perdón. Repito por si alguno se conectó más tarde. Por motivos de que estas conferencias coinciden los sábados con otras actividades de escuela que es organizadora de este curso, hemos decidido cambiar de día la charla de la conferencia de los sábados a los viernes. Entonces, a partir del próximo viernes, estas conferencias serán los viernes a las 18:30, de 18:30 a 19:30, empezando ya por el próximo viernes 20. Ahora sí, perdón, me piden que aclare porque hay mucha gente que sigue esto de otros países de Latinoamérica en particular. Es hora española. Entonces, 18:30 a 19:30 los viernes, hora de España. Tengan presente que recientemente ha habido un cambio de hora, así que mejor consultar en internet la hora exacta para poder seguirlo. De todos modos, esto se puede seguir en diferido, seguimos colgando este material en YouTube y ante cualquier duda se puede consultar a la Secretaría de la Valmesiana, a la que en todo caso recomiendo que contacten para información, actualización, cronograma del curso, etcétera, etcétera. Muy bien, pues vamos a acabar con la oración al Arcángel San Miguel, como hacemos siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y chanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la celestial milicia, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes para todos. Nos conectamos ya.